Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Eli, y este es un video que queríamos hacer hace mucho tiempo porque nosotros hemos visitado Europa unas 7 veces y creemos que tenemos unos consejos muy buenos para ti si estás planeando hacer un viaje a Europa por primera vez o para que se lo recomiendes a esa persona que va a hacer ese viaje tan soñado. Así es, vamos a empezar entonces con el primer consejo, que es la mejor época para viajar. Esto depende un poco de lo que buscan, porque si están buscando, por ejemplo, una época como playera, pues obviamente es mejor ir en verano. O si están buscando algo que tenga que ver, por ejemplo, con la nieve, con la Navidad, pues obviamente van a buscar épocas como diciembre o enero, que son épocas muy frías. En general, nosotros diríamos que la mejor época sería primavera y otoño, especialmente acabando primavera y empezando el otoño, porque no está muy lleno de gente y tampoco es ni muy caliente ni muy frío. Entonces es como ideal para la mayoría de planes. Algo importante también que tienen que tener en cuenta es que en épocas acabando primavera o empezando otoño y en verano, los días duran más. Eso es porque el sol se demora más en ocultarse. En cambio, en invierno, los días son más cortos, el sol se suele ocultar muy temprano y las cosas suelen cerrar también, o las cosas no, las atracciones suelen cerrar más temprano. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que Europa es todo el continente, pero también encontramos, por ejemplo, la Unión Europea, que son esa unión de países que se unen económica o geopolíticamente, comparten moneda, comparten algunas cosas, y lo otro es el espacio Schengen, que es los países que permiten que uno se mueva libremente pasando de uno a otro. Es muy importante saber la diferencia, porque si tienes como una idea para visitar países Schengen, no es lo mismo que visitar toda Europa, no es lo mismo que visitar la Unión Europea, entonces es importante saber diferenciar. Y relacionado al consejo anterior, tienen que tener muy en cuenta si necesitan visa para visitar Europa. Por ejemplo, como colombianos, afortunadamente para el espacio Schengen, pues no necesitamos, pero para otros países, pues sí necesitamos. Eso varía dependiendo de tu país, obviamente, si eres de Ecuador, si eres de Perú, Venezuela, Argentina, todo eso cambia. Entonces es importante que busques en internet si tu nacionalidad necesita visa para visitar el continente europeo. O algunos de los países, porque como dice Carlos, por ejemplo, puedes no necesitar visa para visitar España, pero sí necesitarla para visitar el Reino Unido. Es muy importante entonces revisar cada país qué requisitos de entrada tiene. Otra cosa muy importante que deben tener en cuenta es que a partir del 12 de octubre de 2025 empieza como un sistema biométrico nuevo a funcionar en la Unión Europea, solamente la Unión Europea, no en toda Europa, que se llama EES o Sistema de Entrada y Salida, o en inglés Entry-Exit System. Esto es como un sistema que te toma los datos biométricos al llegar a los puestos migratorios, bien sea aeropuerto, puertos, por ejemplo también estaciones de trenes. La primera vez que lo hagas te toman las huellas y tengo entendido que la foto. Entonces es como un paso adicional, no cuesta nada y una vez lo hagas ya tienes como tu registro hecho, entonces no tienes que volverlo a hacer. Es algo nuevo que empieza, como ya mencioné, en octubre de 2025 y que tiene que estar completamente implementado para abril de 2026 en todos los países de la Unión Europea. El siguiente consejo que les damos es algo que a nosotros nos gusta hacer, sé que hay mucha gente que no le gusta, pero para nosotros es súper importante planificar el presupuesto para no salirnos y gastar como locos y luego llegar otra vez a Colombia y ni siquiera saber cuánto nos gastamos. Así es, nosotros solemos dividir esto como en 3 partes, como precio de tiquetes y de transporte, pues como todo lo relacionado a aviones, trenes, buses, etcétera. También tenemos otra parte que es alojamiento y otra parte que es como gastos diarios. Ahí ponemos, por ejemplo, alimentos, excursiones, también a veces ponemos, por ejemplo, entradas como a lugares como museos y cosas por el estilo. Entonces, si fuéramos a dividirlo, por ejemplo, como en porcentajes, si fuéramos a gastarnos, digamos, 1.000 euros, serían más o menos en nuestro caso, suele ser así, no siempre nos da igual, es 400 euros, digamos, en transporte, 300 euros en gastos, pues, como de hospedaje, y 300 para lo demás. Entonces, como pues pueden observar, es un 40-30-30. Obviamente depende y depende también de cada persona. Eso somos nosotros, pero pues así lo manejamos. Exacto, simplemente es como para tener una guía y desde antes de viajar más o menos saber cuánto nos vamos a gastar en total en el viaje. Otro consejo que nos parece súper útil y vemos que mucha gente no lo implementa es que creemos que es mejor concentrarse en conocer pocas cosas, pero conocerlas más a fondo. ¿Por qué lo decimos? Porque es muy común ver ese tipo de excursiones que son 15 días y visitan 18 lugares, 18 países distintos o ciudades que son impresionantes, que podrías dedicarles varios días, la recorren en mediodía o simplemente pasan en un bus y ni siquiera se bajan como a poder ver y vivir la ciudad algunos días. Hay muchas excursiones que uno ve que es como un día en Barcelona y por ese día en Barcelona es pasar en un bus por Barcelona. Entonces si vas, por ejemplo, por cuenta propia, trata como de darle más tiempo, al menos mínimo 1, 2, 3 noches a las ciudades que más te interesen. Porque es muy triste
ir, digamos, a Milán, ir, digamos, a Roma, a Ámsterdam, a París y estar solamente un día en cada una. Y sí, pues la tachaste en tu listado o en tu bucket list, pero no la conociste bien. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Sí, porque nosotros creemos que lo importante no es tachar lugares, decir estuve en este, sino por decir que verdaderamente los viviste. Entonces, no importa si visitas pocas ciudades, con tal de que las vivas muy bien. Algo muy importante para que no salga muy costoso el viaje es tener fechas flexibles. Es decir, tú quieres viajar, digamos, en junio del año 2027 a Europa, pero es muy caro viajar en junio. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no tratamos, por ejemplo, en mayo? ¿Por qué no tratamos, por ejemplo, a finales de abril? ¿Por qué no miramos unas fechas distintas en vez de salir un sábado? ¿Por qué no salimos un miércoles? ¿Por qué no volvemos un lunes en vez de un domingo, que es más costoso? Si hacen eso, se van a ahorrar una buena parte de dinero. Y aplica también para los hoteles, porque si tienen fechas flexibles, van a tener más opciones de ahorrar. Sí, porque mucha gente a nosotros nos pregunta, ¿cuál es la clave para conseguir tiquetes más baratos? Y nosotros creemos que es la flexibilidad, porque no hay una fórmula mágica para que tu tiquete te salga más económico. Simplemente cómpralo con buen tiempo, tampoco demasiados meses de anticipación, pero sí buen tiempo para que te dé la opción de escoger la fecha en la que te pueda salir más económico. Y otra cosa que les recomendamos que reserven con tiempo es los alojamientos. En Europa, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, hay muchas opciones y de todos los presupuestos para alojarse. Van a encontrar desde hoteles de lujo hasta hostales súper baratos y chéveres, hoteles con diseños súper bonitos. Entonces hay muchas opciones. La clave siempre está en también elegirlos y reservarlos con tiempo. A nosotros que nos gusta y que primamos siempre, que estén bien ubicados con respecto al transporte. Por ejemplo, a una estación de metro o al centro histórico de la ciudad donde está lo más turístico. A veces suele ser un poco más costoso, pero vale mucho la pena. Otra cosa importante es informarte sobre la moneda local. No todos los países europeos usan la misma moneda. Por ejemplo, el espacio Schengen, que son varios países de la Unión Europea y otros más, no todos utilizan el euro. Por ejemplo, República Checa o Chequia, como creo que se llama ahora, no usa el euro sino la corona. Y por ejemplo, Noruega también usa la corona. Entonces, los puedes visitar pues, por medio del espacio Schengen, pero no puedes usar el euro. Y respecto al dinero, muchas personas nos preguntan qué moneda deben llevar y pues la respuesta sería euros, pero no les recomendamos que lleven muchísimo efectivo. En toda Europa es muy fácil utilizar tarjetas de crédito, las reciben en casi todas partes o pueden incluso ir a un cajero y retirar efectivo, que tampoco tiene un costo muy alto. Les recomendamos si van a llevar efectivo desde sus países de origen, que lleven solo un poco por si tienen alguna emergencia o algo urgente que pagar con dinero. Pero normalmente las tarjetas de crédito funcionan muy bien y es muy seguro. Si, por ejemplo, un poco de dinero es muy útil en el aeropuerto para que compren, por ejemplo, un tiquete de tren o un pasaje de bus para poder llegar a su alojamiento. Y algo súper importante que mucha gente no tiene en cuenta, y nosotros que tenemos experiencia en esto porque estuvimos enfermos en un viaje una vez, es tener seguro de viaje. Nosotros no le estamos vendiendo a nadie aquí ningún seguro de viaje, solo que es súper importante. Si les pasa algo en su viaje, lo van a necesitar. Mucha gente no sabe que las tarjetas de crédito o muchas tarjetas de crédito tienen incluido un seguro de viaje. En nuestro caso lo incluye y lo hemos utilizado y funciona bien. Entonces, por ejemplo, infórmense con su banco para ver si su tarjeta lo tiene. Si no, compren uno y que sea de los buenos, porque si no, se van a arrepentir. Sí, porque eso es un gasto que uno dice, ay, pues qué bobada, seguramente no lo voy a necesitar y es una plata que voy a perder. Ojalá no lo tengan que necesitar porque estar enfermo en el extranjero, sin tener una protección y sin saber cuánto les va a costar su emergencia, es definitivamente una de las peores cosas que les puede pasar. Y otra cosa que siempre les recomendamos que adquieran antes del viaje son datos para su celular para que puedan estar siempre conectados. Nosotros, como ya saben, siempre les recomendamos la eSIM de Olafly porque a nosotros nos ha funcionado súper bien. Así que recuerden que en la descripción les dejamos los datos de ellos y un código de descuento del 5% para que la prueben y siempre tengan internet en sus viajes. Así es, hay una eSIM muy buena que es de la Unión Europea, incluye todos los países de la Unión, incluso creo que incluye otros países, no estoy seguro, ahí si me equivoqué me disculpo. Pero es muy práctico, fácil de usar y la verdad es que lo hemos usado muchas veces en varios países, incluido en Europa, y nos ha gustado bastante. Entonces no solamente es que hayan patrocinado algunos videos, sino que de verdad somos usuarios y nos ha ido muy bien. El siguiente consejo es bastante obvio y es tener un adaptador universal. Mucha gente llega a Europa, se les olvida, tienen que ir a buscar a un mercadito o a lo que llaman, por ejemplo, en España, un chino para buscar su adaptador y bueno, pierden un poco más de dinero porque allá pues cuesta más que en su hogar. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, no todos los países de Europa tienen como ese mismo adaptador, que son como dos palitos redondos. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un adaptador extrañísimo, entonces es importante ir informado. Ajá.
Esto es porque, pues sí, incluso la corriente funciona distinto en varios países y los conectores a la luz, mucha gente no sabe, pero no son iguales en todas partes. Aquí en Colombia son 2 palitos, por ejemplo, pero en España son 2 redonditos y así es distinto en cada uno. Entonces venden unas cajitas que ustedes pueden adaptar, le sacan los palitos de acuerdo al país. Se las recomendamos mucho que la compren porque es muy útil. Otra cosa muy importante, y esto especialmente cuando estén en el aeropuerto y en el avión, es tener muy bien guardado su pasaporte, bien sea en un bolsillo, en la mochila o donde lo quieran tener. Mucha gente se le cae estando dentro del avión y otra gente, aquí como mi querida Eli, cuéntanos tu caso. Bueno, lo que pasa es que uno a veces está en el aeropuerto y entonces tiene que hacer un trámite aquí y luego sigue caminando. Entonces tiene el pasaporte en la mano. Entonces estábamos creo que en España y yo tenía el pasaporte en la mano y antes de abordar al avión decidí entrar al baño. Entonces fui al baño y puse el pasaporte en un murito y salí del baño y dejé el pasaporte en el murito. Entonces ya salí y claro, me asusté muchísimo. Afortunadamente volví corriendo y el pasaporte estaba todavía ahí. Nadie lo había cogido, pero es súper peligroso. Entonces, no sé, siempre que lo usen, o sea, hacen la fila para migración o lo que sea, guárdenlo inmediatamente, porque uno lo tiene en la mano y cree que no se le va a quedar, pero se sienta, lo pone aquí al lado, se distraen y ahí se le quedó. Creo que ese consejo también aplica para el celular. Hay gente que le pasa lo mismo con el celular y que también incluso se les cae el celular del bolsillo en el avión. Entonces, pues, cuidado con eso. Otra cosa muy importante es tener muy en cuenta los precios entre buses, trenes y aviones al momento de viajar al interior de Europa. Siempre todo el mundo es como que en Europa nos movemos con tren. Y bueno, sí, son muy buenos y en muchos casos sí, pero nosotros hemos encontrado casos en el que es muchísimo, muchísimo más barato tomar un bus y solamente toma media hora más o una hora más. Incluso hemos montado en avión o hemos tenido vuelos que han salido igual o más barato que los trenes. Y son vuelos más largos, entonces, pues en cuanto a distancia. Entonces es como eso, es como que comparen bien, no siempre tienen que casarse con los trenes. Miren bien, comparen precios, cuánto se demora y escojan el que más les convenga. Y otra recomendación, sobre todo en el precio de los tiquetes de bus o de tren, también es comprarlos con tiempo, pues no esperen para el mismo día del viaje, porque ahí probablemente no van a encontrar la mejor opción de precio, sino lo que haya. Entonces también lo pueden reservar con un tiempo de anticipación, incluso desde antes del viaje. Claro, entonces, por ejemplo, atado a eso con el tema de los trenes, no compren los tiquetes de trenes a último momento. Mucha gente cree que los pueden comprar el día anterior o que van a la estación y lo compran. ¿Qué pasa? Sale un poco más costoso en algunos países. Un caso puntual es Portugal. Si lo compran por internet unas semanas antes, no estoy seguro cuánto en este momento, no sé si eran 3 semanas o un mes antes, sale más barato. Y además, por ejemplo, en los casos de algunos trenes en Italia, en temporada alta, por ejemplo, se suelen llenar. Entonces es importante comprarlo con tiempo. Y recuerden que de todo esto, de todos estos viajes que nosotros hemos hecho, tenemos videos, por ejemplo, de Portugal, de España, etcétera, para que vean los trenes o los buses que nosotros usamos por si de pronto les sirven de referencia. Y algo parecido a lo de comprar con tiempo los tiquetes es también comprar con tiempo las entradas a los lugares o las atracciones más importantes que vayan a visitar. Digamos, la Torre Eiffel, la Alhambra, los Museos Vaticanos, el Coliseo Romano, cosas como por ese estilo, porque se llenan muchísimo. Entonces, no sé, traten de comprarlas con semanas de anticipación, con un mes, como mínimo pues una semana antes, porque en taquilla puede que no encuentren boleta para el día que ustedes vayan a entrar o un tiquete pues al momento que ustedes vayan a estar allá. Entonces imagínate, vas a estar allá en Roma y no puedes entrar porque no tienes tu entrada. O pues, puede que sí logres entrar y puede que consigas la entrada, pero nosotros hemos visto las filas que siempre hay para comprarlas. Siempre suele haber como una fila para las personas que ya compraron y ya tienen su entrada, o otra fila para las personas que apenas van a comprar y son eternas. ¿Sí? Entonces, ya sabes, compra con tiempo y te va a ir mucho mejor. Otro consejo que les damos es que caminen o que usen el sistema de transporte público. Europa es perfecta para esto, se siente bastante seguro, tiene muchas opciones para movilizarse. Muchas personas la primera opción siempre que tienen en mente es alquilar un carro. Pero pues nosotros les recomendamos que si pueden moverse en transporte público y caminar es mejor. Sobre todo también porque los centros antiguos de las ciudades europeas normalmente no pueden entrar los vehículos hasta allá. Entonces es más complicado conseguir dónde parquear, etcétera. Y pues la verdad el plan es caminar. Así es, y por ejemplo es importante hacer como una investigación de cómo llegar a tu alojamiento. Si estás, por ejemplo, en el aeropuerto y la primera opción es tomar un taxi o un Uber, y la verdad es que suele ser súper, súper caro. Ahí vas a perder dinero innecesariamente. En cambio, suele haber buses, suele haber, por ejemplo, también trenes que son muy económicos y que con 5 minutos de investigación en internet vas a encontrar cómo llegar y te va a costar unos pocos euros. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta y que lo hagan antes del viaje. Antes del viaje ustedes busquen cómo llego de esta estación de tren al hotel.
cómo llego de ese aeropuerto al hotel, y eso va a ser súper útil para ustedes. Y otro consejo que les queremos dar, también es un consejo muy personal de parte de nosotros, es que basen su viaje o la organización de su viaje en sus gustos más que en lo que sea más popular. ¿Por qué? Porque al pensar en un viaje a Europa, todo el mundo siempre piensa en Madrid, París, en ir al típico museo de siempre, pero si ustedes son una persona que, por ejemplo, no están interesados en el arte, les parece aburrido, no disfrutan de visitar museos, ¿por qué van a visitar un museo? Simplemente porque es el más famoso del mundo. Así es, mucha gente prefiere, por ejemplo, la naturaleza, y Europa tiene lugares también muy, muy bonitos para hacer trekking o para conocer, o playas también. No tienen que ser los museos, tampoco tienen que hacer, como dice Eli, pues todo lo que todo el mundo hace. Cada quien tiene pues su derecho o está en su derecho de hacer lo que quieran, y si te ponen problema, digamos, porque te dicen, ay, ¿por qué no voy a ir al Museo del Louvre? Pues porque no me gusta y quiero hacer otra cosa que yo quiera hacer. Quiero ir a comer, también es muy válido. Hay gente que solamente quiere ir a los mercados, comer y disfrutar como de la escena local. Sí, es como lo mismo que les decíamos en un punto anterior, que el viaje no se vuelva como un checklist de cosas que hay que cumplir porque es lo típico que hay que hacer, ¿no? O sea, planeen su viaje según lo que a ustedes les guste y que sí lo vayan a disfrutar de verdad. El siguiente consejo es uno muy, muy importante. A ver, la verdad es que todos son importantes, siempre digo lo mismo, pero es que todo esto es importante. Más allá de que, por cierto, recomendamos que aprendan inglés o que sepan inglés para visitar Europa, pues la mayoría de países se comunican así con los extranjeros o con los turistas y viajeros. También es importante como saber algunas palabras locales. Por ejemplo, cuando estuvimos en Turquía, obviamente nos comunicábamos pues la mayor parte del tiempo en inglés, pero algunas palabras como gracias, agua y pues como hola y cosas así, las sabíamos decir en turco, lo cual nos ayudó bastante. Claro, es más como tener un detalle de cortesía o de educación con el país al que vas, ¿cierto? Cuando saludas a alguien en su idioma o te despides en su idioma o le dices gracias en su idioma, la gente también lo agradece, como que simpatizas ahí un poco. Aparte, te abre un poco la mente y te ayuda a aprender un poco más del país al que vas a visitar. Así es, algo que me gusta a mí, por cierto, a veces lo hago, es aprender un poquito con Duolingo. Eso pues como que uno ahí aprende lo básico y coges algunas palabras que te pueden servir para tu viaje. Algo adicional que creo que puede ser muy útil, es otro consejo, es aprovechar tu teléfono, que ahora tienen casi todos inteligencia artificial. Pues yo tengo uno con Android, entonces no es sino hundir como el botón del medio en mi caso, y eso llama a Gemini, y entonces lo puedes como tomar fotos a las cosas y te traduce letreros, por ejemplo. También te puede ayudar para traducir, para hablar con gente, y puede ser muy útil. Entonces la herramienta está ahí. No hay necesidad tampoco 100% de hablar inglés si no sabes mucho, porque el celular te puede ayudar. De todas formas, creo que el inglés sí es un poquito útil. Sí, pero de todas formas, por ejemplo, mis papás tuvieron una experiencia, tiene un viaje que tuvieron y una de las personas que viajaba con ellos se enfermó y tuvieron que llamar a un médico y el médico hablaba un idioma totalmente diferente y para poderse comunicar pues estuvieron usando el traductor de Google. Entonces es simplemente apoyarse de la tecnología porque mucha gente le da mucho miedo viajar a un país en donde no hablan el idioma, pero ya con la tecnología hay muchas opciones. Y otra cosa que también les recomiendo que hagan, incluso antes de viajar, es que miren los horarios de las atracciones principales. Hay muchos, por ejemplo, museos o atracciones en general que cierran cierto día de la semana. Entonces, tengan eso muy presente para cuando hagan el cronograma de su viaje. Ya saben que ese día, si es domingo y no abre, por ejemplo, los museos vaticanos no abren los domingos, ya saben que no pueden planear la visita para ese día. No abren, creo que abren un domingo al mes, algo así. O sea, tienen que estar como muy enterados de eso. Por ejemplo, en España, nosotros estuvimos en Andalucía y como después de hora de almuerzo, no sé qué hora era, 3 de la tarde hasta como las 6, todo cerraba. O en Croacia, que por ejemplo los check-out de los alojamientos es a las 10 de la mañana. Son ese tipo de cosas que te van a ahorrar mucho estrés si estás ya enterado de todos estos horarios. Como ustedes saben, nosotros normalmente viajamos por cuenta propia, no con excursiones, pero eso no quiere decir que no nos encante hacer algunos tours, porque no es lo mismo recorrer algunas ciudades o lugares puntuales solo que con un guía que te va a explicar muy bien la historia del lugar y te va a contar datos interesantes, etc. Hay una opción muy chévere que son, por ejemplo, los free tours. Los free tours normalmente los hacen en grupo, los hacen por las ciudades más importantes. Hay free tours, nosotros normalmente los contactamos por Civitatis, se los recomendamos, en la descripción también les dejamos el link, donde tú puedes dar al final un aporte voluntario y un guía te va a estar mostrando los mejores sitios de la ciudad. Un consejo práctico ya estando en Europa es levantarse más temprano. Van a notar que en Europa en general la gente no madruga. Entonces, por ejemplo, si quieren tomarse una buena foto, madrugar es lo que les va a ayudar. Si no lo hacen, entonces van a tener que tener mucha paciencia porque Europa suele estar bastante lleno, especialmente en verano.
Entonces, si quieres la foto perfecta, debes madrugar. Nosotros cuando queremos hacer eso, madrugamos, nos va muy bien. Incluso también aplica para ir a lugares que son muy famosos. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el Vaticano. Hemos hablado mucho del Vaticano, pero es que es tan lleno que aplica para muchos ejemplos. El Vaticano fuimos muy temprano y nos tocó vacío. Entonces, estaba muy bien y fuimos en verano. Entonces, buen consejo, despertarse muy, muy temprano. Otra cosa que nosotros les recomendamos va a ser referente a los restaurantes o los lugares en general donde comer. Nosotros lo que hacíamos antes era simplemente salir, caminar y mirar a ver de qué nos antojábamos, qué lugar nos provocaba, etc. Eso hacía que cayéramos en muchos restaurantes que no nos gustaban o que eran trampas de turistas que quedan muy cerca de las atracciones y en general salíamos decepcionados. Entonces lo que les recomendamos hacer es que busquen en Google Maps los lugares según la zona donde estén que tengan buenas reseñas. Así es, mucha gente nos ha preguntado esto varias veces, ¿qué es una trampa de turistas? Es como esos restaurantes malos que están cerca a las atracciones, que además son muy caros. Entonces como que se aprovechan que uno está cansado, sales de una a comer algo, te cobran 30 euros por una albóndiga que no estaba buena, ¿cierto? Nos pasó. Nos ha pasado, sí. Cerca al Coliseo, por cierto, en el año 2017. Y algo importante, pues, para poder buscar los mapas es tener, pues, una conexión a internet o tener datos. Entonces, ahí entra otra vez, por ejemplo, lo de Hola Flight. Entonces, es bueno estar conectado por muchas razones y una de esas es para poder buscar restaurantes en los mapas. Otra cosa que nosotros hacemos es a veces no esperar hasta el momento en que ya uno tiene hambre y ya está desesperado por comer porque va a entrar en cualquier lugar, sino que por la mañana o antes del viaje buscamos algunos restaurantes que digamos, queremos ir a estos. O este se ve chévere por la zona en la que vamos a estar. Entonces así lo planeamos y sabemos que el lugar va a ser bueno porque tiene ya muy buenas referencias. Y a todo esto de los restaurantes, también hay que decir que para ahorrar dinero, bueno, no siempre hay que comer en restaurantes. Si, por ejemplo, un día no comes en restaurantes, sino que te vas para un mercado, compras unos sanduchitos, compras unos quesos y unos panes y un jamoncito y una mostaza, digamos, te haces algo y te va a costar 3, 4 euros, 5 euros, versus ir a un restaurante que te puede costar, yo no sé, 15, 20, 25, 30, 40 euros una comida. Es una excelente forma para ahorrar. Entonces, es como equilibrar, sí, porque no tienes que comer siempre en un mercado sándwiches todos los días y tampoco tienes que ir al restaurante más costoso todos los días, pero seguramente si tú vas a París, pues vas a querer un día poder comer en un restaurante rico, bueno y que se te quede guardada esa experiencia. Entonces, para equilibrar, puedes otro día comer en tu hotel. Por ejemplo, en el caso de Croacia, que es un caso que tenemos muy reciente, nosotros comíamos en un lugar que se llamaba Mlinar, donde vendían como unos pasteles tradicionales de espinaca y queso, que eran muy económicos y eran muy ricos, y también vendían pizza, costaba como 2 euros, y lo que hacíamos ya que nos sentábamos al lado del mar, en el malecón, y nos lo comíamos. Entonces también era una experiencia muy agradable, muy bonita, y además eso nos ahorraba mucho dinero en comparación al restaurante. Y por último, hay un tema que es importante y que creo que no se habla mucho o no se considera mucho y es el tema del agua. Si se puede o no tomar agua del grifo en distintos países. Los que vivimos en Latinoamérica estamos acostumbrados a que no en todas partes se puede tomar. Sin embargo, en Europa siempre le dicen a uno, se puede. Y bueno, en la mayoría de casos, sí. Por ejemplo, el agua de Roma, el agua de Madrid, París, súper buena. En Croacia está muy buena también. Pero eso no quiere decir que todas partes se puedan. Nosotros les recomendamos que investiguen antes de ir a la ciudad a la que vayan a ir, porque puede que algún pueblo no sea el agua más potable del mundo o que haya tenido algunos problemas en el pasado. Es una investigación importante si quieres tomar agua del grifo o lavarte los dientes y todo eso, pues como con calma. Entonces aquí vamos a dejar estos nuestros 27 consejos para visitar Europa, especialmente si es tu primera vez viajando. Creo que son muy prácticos, ayudan mucho a ese viajero que va a ir por primera vez, que está estresado, que no sabe muy bien como esos pequeños detalles del viaje. Como ya mencionamos al principio del video, hemos ido 7 veces, conocemos países como España, Portugal, Francia, Italia, hemos estado también en Grecia, hemos estado en Turquía, hemos estado en Croacia, en Malta, conocemos bastante y la verdad pues como que eso es lo que creemos que nos ha sido muy útil durante nuestros viajes y ha sido un aprendizaje viaje a viaje. Ajá. También déjennos comentarios, sabiendo pues contándonos si quieren saber algo más, por ejemplo si quieren saber tips para los vuelos que son tan largos, también podría ser chévere. Si han tenido la experiencia, si sumarían algún otro consejo a esto, déjennos muchos emojis de corazoncitos para que sepamos que estuvieron aquí viendo este video. Recuerden compartirlo con todas las personas a las que les pueda interesar o que ustedes sepan que van a hacer este viaje próximamente. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.